Hola, soy Juan Diego Valverde y soy médico cirujano. El Antropoceno es el nombre propuesto para una época geológica posterior al Holoceno que data desde el comienzo del impacto humano significativo en la Tierra hasta el día de hoy. Este impacto afecta a la geología, el paisaje, los ecosistemas y el clima de la Tierra. Los efectos de las actividades humanas en la Tierra se pueden ver, por ejemplo, en la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Se han propuesto varias fechas de inicio para el Antropoceno que van desde el comienzo de la Revolución Neolítica hace 12.000 a 15.000 años hasta la década de 1960. Al biólogo Eugene Stomm se le atribuyó haber acuñado y utilizado por primera vez el término antropoceno de forma informal en la década de 1980. Paul J. Crutzen reinventó y popularizó el término. El impacto humano sobre la biodiversidad constituye uno de los principales atributos del antropoceno. La humanidad ha entrado en lo que a veces se llama la sexta gran extinción de la Tierra. La mayoría de los expertos coinciden en que las actividades humanas han acelerado el ritmo de extinción de especies. La tasa exacta sigue siendo controvertida, entre 100 y 1000 veces la tasa normal de extinción. Las extinciones antropogénicas comenzaron cuando los humanos emigraron de África hace más de 60.000 años. Los aumentos en las tasas globales de extinción se han elevado por encima de las tasas de fondo desde al menos 1500 y parecen haberse acelerado en el siglo XIX y desde entonces. El rápido crecimiento económico se considera uno de los principales impulsores del desplazamiento y erradicación contemporáneos de otras especies. Según la revisión de Economía de la Biodiversidad de 2021, escrita por Partha Dasgupta y publicada por el gobierno del Reino Unido, la biodiversidad está disminuyendo más rápido que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Una revisión científica de 2022, publicada en Biological Reviews, confirma que actualmente se está produciendo una sexta extinción masiva antropogénica. Un estudio de 2022 publicado en Frontiers in Ecology and Environment, que encuestó a más de 3.000 expertos, afirma que la crisis de extinción podría ser peor de lo que se pensaba anteriormente y estima que aproximadamente el 30% de las especies han estado amenazadas o extinguidas a nivel mundial desde el año 1500. Según un estudio de 2023 publicado en Biological Reviews, alrededor del 48% de las 70.000 especies monitoreadas están experimentando una disminución de su población debido a la actividad humana. La pérdida de biodiversidad ocurre cuando las especies vegetales o animales desaparecen por completo de la Tierra, extinción, o cuando hay una disminución o desaparición de especies en un área específica. La disminución puede ser temporal o permanente. Es temporal si el daño que provocó la pérdida es reversible en el tiempo, por ejemplo, mediante restauración ecológica. Si esto no es posible, entonces la disminución es permanente. La causa de la mayor parte de la pérdida de biodiversidad es, en términos generales, actividades humanas que llevan demasiado lejos los límites planetarios. Estas actividades incluyen la destrucción del hábitat, por ejemplo, la deforestación y la intensificación del uso de la tierra, por ejemplo, los monocultivos. Otras áreas problemáticas son la contaminación del aire y del agua, la sobreexplotación, las especies invasoras y el cambio climático. La pérdida de hábitat se debe mucho más al aumento de producción de los productos básicos para la exportación, como el aceite de palma o la carne vacuna, que al crecimiento de la población. Muy importantes son las disparidades de riqueza entre países o dentro de ellos. Un síntoma geológico resultante de la actividad humana es el aumento del contenido de dióxido de carbono en la atmósfera.
Esta señal en el sistema climático de la Tierra es especialmente significativa porque está ocurriendo mucho más rápido y en mayor medida que antes. La mayor parte de este aumento se debe a la combustión de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas. En la atmósfera terrestre, el dióxido de carbono es un gas traza que desempeña un papel integral en el efecto invernadero, el ciclo del carbono, la fotosíntesis y el ciclo del carbono oceánico. Es uno de los tres principales gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra. La concentración media mundial actual del CO2 en la atmósfera es de 421 partes por millón en mayo de 2022. Esto supone un aumento del 50% desde el inicio de la revolución industrial, frente a las 280 partes por millón durante los 10.000 años anteriores. El aumento se debe a la actividad humana. Los efectos del cambio climático están bien documentados y son cada vez mayores para el medio ambiente natural de la Tierra y las sociedades humanas. Los cambios en el sistema climático incluyen una tendencia general al calentamiento, cambios en los patrones de precipitación y condiciones climáticas más extremas. A medida que el clima cambia, impacta el medio ambiente natural con efectos como incendios forestales más intensos, deshielo del permafrost y desertificación. Estos cambios impactan los ecosistemas y las sociedades y pueden volverse irreversibles una vez que se cruzan puntos de inflexión. Los efectos del cambio climático varían en tiempo y ubicación. Hasta ahora el Ártico se ha calentado más rápido que la mayoría de las demás regiones debido a la retroalimentación del cambio climático. La temperatura del aire en la superficie terrestre también ha aumentado aproximadamente el doble que en el océano, provocando intensas olas de calor. Las capas de hielo y los océanos absorben la gran mayoría del exceso de calor en la atmósfera, retrasando los efectos allí. Como resultado, el aumento del nivel del mar es una preocupación particular a largo plazo. Los efectos del calentamiento de los océanos también incluyen desoxigenación y cambios en las corrientes oceánicas. El océano también se está acidificando a medida que absorbe dióxido de carbono de la atmósfera. Se cree que las actividades humanas como la deforestación y la construcción de carreteras provocan un promedio elevado de flujos totales de sedimentos en la superficie de la Tierra. Sin embargo, la construcción de represas en muchos ríos de todo el mundo significa que las tasas de deposición de sedimentos en un lugar determinado no siempre parecen aumentar en el Antropoceno. Por ejemplo, muchos deltas de ríos en todo el mundo actualmente carecen de sedimentos debido a este tipo de represas y se están hundiendo y no logran seguir el ritmo de aumento del nivel del mar en lugar de crecer. En áreas terrestres, donde se depositan sedimentos, la basura y los escombros tenderán a ser enterrados y preservados. La basura y los escombros arrojados desde embarcaciones o transportados por ríos y arroyos se acumularán en el medio marino, particularmente en las zonas costeras, pero también en las manchas de basura en medio del océano. Estos artefactos creados por humanos, conservados en estratigrafía, se conocen como tecnofósiles. En términos de oligoelementos, las sociedades modernas dejan huellas distintas. Por ejemplo, en el glaciar Upper Fremont, en Wyoming, hay una capa de mercurio asociada con plantas de carbón en la década de 1980. Desde finales de la década de 1940, los ensayos nucleares han provocado lluvia radiactiva local y una grave contaminación de los lugares de ensayo, tanto en la Tierra como en el entorno marino circundante. Algunos de los radionucleidos que se liberaron durante las pruebas son el cesio-137, el estroncio-90, el plutonio-239, el plutonio-240, el americio-241 y el yodo-131. Se ha descubierto que estos han tenido un impacto significativo en el medio ambiente y en los seres humanos.
En particular, se ha descubierto que el cesio 137 y el estroncio 90 se liberaron en el medio marino y provocaron una bioacumulación a lo largo de los ciclos de la cadena alimentaria. Eso significa que se han acumulado en los cuerpos de animales marinos grandes y viejos como atunes, tiburones y ballenas. También se supone que el aumento de las tasas de cáncer de tiroides en todo el mundo está correlacionado con proporciones cada vez mayores del radionucleido yodo 131. No todos los humanos son igualmente responsables de la crisis climática. Con ese fin, académicos como Donna Haraway y Jason W. Moore han sugerido nombrar la época el Capitaloceno. Esto implica que el capitalismo es la razón principal de la crisis ecológica en lugar de solo humanos en general. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete al canal, dale a la campana para que te notifiquen cuando publique un vídeo nuevo y escribe un comentario para que el algoritmo recomiende este vídeo. Gracias.